qué es un incrédulo y qué es un creyente. Porque si el tema es no ser incrédulo, sino creyente, que entender qué es un incrédulo y qué es un creyente. Y el diccionario de la Real Academia Española dice, y cito, incrédulo es una persona que no cree con facilidad en las cosas que no ve o que no se han probado de una manera evidente, aunque estén aceptadas o consensuadas por la mayoría. Un incrédulo, persona que no cree con facilidad en las cosas que no ve o que no se han probado como evidente, aunque estén aceptadas o consensuadas por la mayoría. Y tengan ese concepto en mente, porque lo vamos a ver en el texto que vamos a tratar en el día de hoy. Ahora, un creyente es una persona que cree en las cosas que no ve. Pero no solamente cree en las cosas que no ve, sino que está convencido de la misma. Y si nosotros analizamos esa respuesta o esa definición, nos puede llegar a la mente el versículo 1 de Hebreos capítulo 11, donde la Biblia define lo que es la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Es un creyente, es una persona que cree en las cosas que no ve, pero que está convencido de la misma. Ahora, para entrar en el contexto de lo que estaba ocurriendo en este capítulo 20 del libro de Juan, me gustaría también dividir el capítulo y tomar prestado cómo la Biblia lo divide para que podamos ver los diferentes temas que están en el capítulo 20. Si vamos a los versículos del 1 al 10 de este mismo capítulo 20, vamos a ver que estos versículos tratan el tema de la resurrección de Jesús. Pero en los versículos del 11 al 18, vamos a ver que Jesús se le aparece a María Magdalena. En los versículos 19 al 23, Jesús se aparece a los discípulos. Pero en los versículos 24 al 29, que es el texto que vamos a tratar hoy, vamos a ver el tema de la incredulidad de Tomás. Y los versículos 30 y 31, el capítulo cierra hablando del propósito del Evangelio de Juan. ¿Cuál fue el propósito del Evangelio de Juan? Lo cual lo vamos a ver más adelante con más detalle a la hora de desarrollar el sermón. Ahora, otro detalle que quisiéramos resaltar antes de entrar al sermón también es la condición que se encontraban los discípulos. ¿Cómo se encontraban los discípulos antes de llegar al texto donde vamos a ver la incredulidad de Tomás? Si nosotros vamos al versículo 19 y 20, y por favor vamos allá, vamos a leerlo para que podamos ver cómo se encontraban los discípulos. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Cómo se encontraban los discípulos? Se encontraban en este hogar, con la puerta cerrada, pero lleno de miedo por los judíos, dice el versículo 19. Estaban llenos de temor, estaban temerosos, se encontraban ahí. Pero ¿qué ocurre? Dice el 20, que vino Jesús, y cuando vino Jesús, ese miedo se convirtió en gozo, en regocijo. Y repito el 20 otra vez, dice: y cuando le hubo dicho esto, o sea, paz a vosotros, le mostró las manos en el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Bendito sea el Señor. Ahora, con esto en mente de ver el regocijo de los discípulos, veamos entonces la reacción de uno
que no estaba con ellos en el momento que llegó Jesús. Estaban llenos de miedo. Llega Jesús, pasa a vosotros. Vino regocijo, pero no había uno que no estaba ahí. Y de ese uno que queremos hablar. De ese texto del versículo 24 al 29 que queremos hablar. No sea incrédulo, sino creyente. Así que entonces vamos al versículo 24 al 29 y permítanme compartir varios puntos de este texto donde vamos a ver la incredulidad de Tomás. El primer punto es la ausencia de Tomás. Versículo 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Pero Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino. Fíjense cómo conecta el versículo 24. Nos ayuda a conectar con lo que dice los versículos 19 y 20. Jesús llegó en el 19, pasa a vosotros. En el 20 los discípulos se regocijaron. Y dice el 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora es interesante, amados hermanos, que no sabemos dónde estaba Tomás. Nosotros no sabemos. La Biblia tampoco dice dónde estaba Tomás. Ahora sí nosotros podemos compartir algunos acontecimientos que sí vemos a Tomás. Pero aquí en este caso no sabemos dónde estaba Tomás. Si estaba en algún lugar, si estaba en alguna casa también encerrado por miedo a los judíos, no sabemos. Ahora sí hay acontecimientos donde nosotros podemos ver a Tomás, como por ejemplo en Juan capítulo 11, versículo 16, en la resurrección de Lázaro, ahí vemos a Tomás. Dice el verso 16 de Juan 11. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a su condiscípulo: vamos también nosotros para que muramos con él. Eso es cuando Jesús va a la casa, ¿verdad?, de María y Marta, que ya Lázaro había muerto. Ahí vemos ese acontecimiento a Tomás. Pero también lo vemos en el aposento alto, en Juan 14, versículo 1 al 6. Y cito, dice Jesús hablando: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amigo, el único camino seguro para llegar a Dios Padre es Jesucristo. Aquí también vemos a Tomás. Amén. Pero en el versículo 24 no vemos a Tomás. El versículo hace un énfasis, pero Tomás no estaba con ellos. Ahora, nuestro segundo punto, basado en el versículo 25, vamos a ver la actitud de incredulidad de Tomás. Cuando hablamos de actitud, hablamos de la manera de actuar de una persona. ¿Cómo actuó Tomás cuando los discípulos le dieron la noticia que vamos a ver en el versículo 25? La actitud incrédula de Tomás. Dice, y cito: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. En pocas palabras, no importa lo que ustedes me digan. No importa lo que ustedes me digan, no importa la información que me digan. Si yo no toco, si yo no veo, yo no voy a creer. Wow. Impresionante. Impresionante.
Yo me imagino los discípulos que vienen gozosos, regocijados, que vimos en el 20, que están regocijados porque vieron al Señor acercarse a Tomás, a darle esta buena noticia, esta buena nueva. Y Tomás le dice, ¿saben qué? Si yo no toco, si yo no veo, yo no voy a creer. En pocas palabras, no pierdan su tiempo diciéndome eso. Yo no voy a creer. William MacDonald comenta, y cito, de la actitud de Tomás lo siguiente. Dice, Tomás quería una prueba visible y tangible de la resurrección del Señor. En caso contrario, no iba a creer de ningún modo. Un estudioso llamado J.C. Riley dice lo siguiente, y me gustaría citar lo que dice Riley. Prestemos atención. Mira lo que dice el hermano J.C. Riley. La incredulidad de Tomás, expresada aquí, fue un triste error en alguien que, a pesar de ser un buen hombre, no tenía disculpa. Se negó a creer el testimonio de 10 testigos válidos que habían visto a Cristo corporalmente con sus propios ojos. Se negó a creer el testimonio de 10 amigos y hermanos que no ganaban nada con engañarle. Tomás les declara que no iba a creer si no veía o tocaba por sí mismo. Cuánto pesimismo vemos en Tomás. Fin de la cita. Wow. Ahora bien, es interesante que aunque nosotros vemos aquí a Tomás con esta actitud, también vamos a ver a los discípulos. En dos textos que yo voy a citar, o en un texto que voy a citar, cuando la resurrección inició de Cristo, cómo también reaccionaron los discípulos. Dice Marcos capítulo 16, versículo 9 al 13 lo siguiente. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Aunque aquí vemos en Juan que ellos se regocijan, anteriormente habían recibido ellos la noticia, también los otros discípulos, sobre la resurrección de Cristo, y ellos no creyeron. Ahora, una pregunta para introspección. La pregunta de introspección son aquellas preguntas que se hacen no para que tú la respondas, ni yo tampoco, sino para que nosotros meditemos en lo que se nos está preguntando. ¿Cuántas veces nosotros la incredulidad y la duda nos ha visitado? Amada iglesia, si somos honestos, creo que muchas veces tú y yo hemos estado en los zapatos de Tomás y de los discípulos. Muchas veces la duda nos ha visitado y también la incredulidad. Sí. ¿Puede Dios en un abrir y cerrar de ojos llenar este templo? Claro que sí. Y nosotros no podemos tener duda de eso. Porque Dios es el dueño de su iglesia. Amén. Y mientras Cristo sea la cabeza, la iglesia de Cristo prevalecerá. Amén. Ningún hombre, ninguna mujer va a tirar por el piso la iglesia de Cristo. Amén. La iglesia prevalecerá por encima de mí y por encima de cualquier mortal sobre la tierra. Amén. Porque Cristo es la cabeza de su iglesia. Gloria a Dios. Porque si tú y yo somos honestos, muchas veces la duda me va a visitar y aún la incredulidad, como la visitó a Tomás y también la visitó a los discípulos.
Bueno, nuestro tercer punto está basado en los versículos 26 al 27. La compasión de Jesús hacia Tomás. La compasión de Jesús hacia Tomás. Vamos a leer los versículos 26 y 27 del texto. Dice, versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora está Tomás aquí. Llegó Jesús estando la puerta cerrada y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y mete las manos en mi costado, y no sea incrédulo sino creyente. ¡Wow! La compasión de Jesús hacia Tomás. J.C. Riley comenta y cito: en esta visita de Jesús estaba Tomás. No faltaba ninguno de los apóstoles. Estando la puerta cerrada, se apareció de la misma manera que cuando Tomás no estaba. Y vino con el mismo saludo: paz a vosotros. Quizá Tomás esperaría una reprensión del maestro, pero no fue así, sino tanto a él como a los demás, el Señor le dijo: paz a vosotros. Hermano, qué glorioso, qué maravilloso es saber que nosotros le servimos a un Dios de compasión. Amén. Qué maravilloso, qué glorioso es que nosotros le servimos a un Dios de bondad. Amén. Qué maravilloso, qué glorioso que nosotros le servimos a un Dios de misericordia. Bendito sea, Señor. Qué glorioso, qué maravilloso es saber que nosotros le servimos a un Dios que ha tenido piedad de nosotros. Bendito sea, Señor. Jesús tuvo compasión de Tomás y le dijo a Tomás: Tomás, ¿qué es lo que tú quieres? Poner la mano, ven. ¿Qué es lo que quieres? Entrar la mano, ven. Entra. Pero le dio una exhortación y le dijo: no sé incrédulo, sino creyente. Amén. Quizá Tomás esperaba, como dice el hermano Riley, una reprensión. Tomás, ¿por qué tú dudas? Tomás, tú eres necio. Tomás, lo otro. Paz a vosotros. A nuestro cuarto punto está basado en el versículo 28. La confesión de Tomás. La confesión de Tomás. Dice el verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Wow. John MacArthur comenta de esta exclamación de Tomás lo siguiente, y me gustaría compartirlo. Dice: con estas palabras Tomás declara su fe inconmovible en la resurrección, así como en la deidad de Cristo. Esta es la más grande confesión que una persona pueda hacer. La expresión de Tomás es la mayor muestra de lo que Juan quiso comunicar en su evangelio, lo cual vemos en los versículos 30 y versículo 31 de este mismo capítulo, fin de la cita. Ahora la pregunta es: ¿qué vemos en los versículos 30 y 31? Vamos allá para que nosotros veamos el propósito del libro, porque hay un detalle interesante en estos dos versículos. Versículos 30 y 31 dice lo siguiente, del mismo capítulo 20, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos y hermanas, tú y yo estamos seguros con Cristo. Todo aquel que viene a Cristo está seguro con Cristo. Amén. Para que creáis, tengáis vida en su nombre. ¿Pero en quién? En Cristo. Todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna.
Juan 3:16 dice, porque de tal manera, oye bien amigo que está aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Solamente Cristo ofrece vida eterna. Y Juan aquí, en este capítulo, cierra con el propósito de este libro, dice el 31, para estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús primero es el Hijo de Dios. Y luego que nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estamos seguros con Cristo. Ahora, el quinto punto que nosotros vemos en el texto es una bienaventuranza. Versículo 29. Jesús le dijo, porque me ha visto Tomás, ¿creíste? Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Amén. No sea incrédulo, sino creyente. Una bienaventuranza. Jesús mismo le dijo, Tomás, porque me ha visto Tomás, ¿creíste? Porque pusiste la mano, ¿creíste? Porque entraste la mano en el costado, ¿creíste? Bienaventurado. Oye bien, Tomás, los que no vieron y creyeron. Es interesante esto, hermano. Porque muchos estudiosos comparten, y estoy de acuerdo, que Jesús pronosticó el tiempo en el cual no había evidencia tangible como la que Tomás había experimentado. Tras la ascensión definitiva de Jesús al Padre, todo aquello que creyeran en Él lo darían sin el privilegio de ver al Señor resucitado. Jesús pronunció una bendición especial para quienes creerían en Él sin haberlo visto. Por eso yo decía y citaba al inicio del servicio, 2 Corintios 5, porque por fe nosotros andamos y no por vista. Todo aquel que ha venido a Cristo ha venido por medio de la fe. Jesús estaba pronosticando, porque ninguno de nosotros ha tenido el privilegio que tuvo Tomás. Ninguno de nosotros ha visto al Cristo resucitado. Pero nosotros creemos que nuestro Señor y Salvador tiene un nombre y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros creemos que el único camino al Padre tiene un nombre y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros creemos que en ningún otro hay salvación, que hay un solo nombre de todos los hombres por el cual podamos ser salvos y es Jesucristo. Amén. Y lo creemos por medio de la fe. Creemos que somos salvos por medio de la fe en Cristo. La fe nos salva. Quien salva es Cristo. Pero gloria sea a Dios que nos regaló la fe salvífica para nosotros creer en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amada iglesia, nosotros estamos llamados a ser creyentes y no incrédulos. El apóstol Pedro lo dice de esta manera, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9. Mira lo que dice el Pedro. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermano, nosotros nos gozamos con Cristo. El gozo del cristiano es Cristo. El regocijo del cristiano debe ser Cristo. Por eso que Pablo, hablando de la Filipenses, en el capítulo 4, le dice, regocijaos en el Señor, nuevamente regocijaos. El gozo del cristiano no es una caminata como la que se está celebrando hoy, no. El gozo del cristiano tiene un nombre y se llama Jesucristo. Amén. Hermanos, somos bienaventurados, dichosos,
que por medio de la fe nosotros conocemos a Cristo. Decían varios estudiosos lo siguiente, y prestemos atención, lo siguiente, y cito, dice: Tomás finalmente ha creído en mi resurrección porque ha visto con sus ojos. Eso está bien. No obstante, había sido preferible que hubiera creído por el testimonio de los 10 hermanos. Recuerda de ahora en adelante que en mi reino son más bienaventurados y tienen más honra quienes dan crédito a un buen testimonio basado fielmente en la palabra de Dios, que quienes insisten en ver primero para luego creer. Fin de la cita. Hermanos y hermanas, un buen testimonio basado en la palabra de Dios, no en invento humano ni de hombre. Y yo estamos llamados a creer la palabra de Dios. Recordemos lo que enseña el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pastor, ¿y qué enseña el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6? Enseña lo siguiente, y sí: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él es necesario que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Repito otra vez: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos y hermanas, nuestras dudas cuestionan el carácter de Dios. Sí. Cuando nosotros dudamos, estamos cuestionando el carácter de Dios. Y cuando hablo del carácter de Dios, estoy hablando de sus atributos. Y uno de sus atributos es que Dios es fiel. Dios es fiel todo el tiempo. Y todos sus atributos son eternos todo el tiempo, porque Dios es eterno. Amén. Y déjenme decir, hermano, que es interesante y maravilloso nosotros poder conocer los atributos de Dios. ¿Por qué? Pues cuando yo conozco los atributos de Dios, pudiera estar pasando múltiples cosas, pero yo tengo que confiar en que Dios es fiel. Dios es fiel todo el tiempo. Y su fidelidad, nada ni nadie la va a empañar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que Él es real, fiel, justo y verdadero. Y si Dios es fiel, justo y real, su palabra es fiel, es justa y también es real. Así que, amada iglesia, no seamos incrédulos, sino creyentes. Jesús cierra dando una exhortación a Tomás, diciéndole: porque me ha visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Jesús llama bienaventurado, bienaventurada aquella mujer que pone su fe y su esperanza en Él. Jesús llama bienaventurado aquel hombre que pone su fe y su esperanza en Él. Jesús llama bienaventurado aquella iglesia local que pone su fe y su esperanza en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, para ir cerrando, compartamos dos aplicaciones de este caso de Tomás. Dos aplicaciones de este caso de Tomás.
La primera aplicación la vamos a basar en el versículo 27. Dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en tu costado y no sea incrédulo, sino creyente. No sea incrédulo, sino creyente. Nuestra aplicación es, mano, el tiempo de creerle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tiempo de creer a Dios. Dios, os repito, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Somos nosotros en nuestro pecado que vivimos fluctuando. No. Santiago dice que el Dios de la Biblia, en él ni siquiera hay sombra de variación. Dios es constante todo el tiempo. Dios es inmutable todo el tiempo. Lo que Dios dijo ayer, lo dice hoy y lo dirá mañana. Somos nosotros que hoy en día estamos aquí arriba, otro día estamos aquí abajo, un día estamos gozosos, otro día estamos con la cara como un machete. Somos nosotros en nuestro pecado. Pero Dios es lo que es por toda una eternidad. Amén. Dios es lo que es por toda una eternidad. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dios es inmutable. Es otro atributo de Dios. Él no cambia. ¡Wow! Y eso es maravilloso, hermano. Eso es glorioso. Porque eso nos humilla y nos lleva continuamente a venir a sus pies. Porque Él no cambia, pero nosotros sí cambiamos. Nosotros en nuestro pecado sí cambiamos. Somos variantes. Y es impresionante cómo a veces actuamos nosotros. Pero una buena noticia es saber que Dios no cambia. Amén. Y en eso encontramos consuelo. Porque si Él no cambia, y Él ha prometido que Él termina lo que empieza. Amén. Amada iglesia, estemos tranquilos. Si esta iglesia la plantó Dios, nadie la va a detener. Amén. ¿Sabe lo que nadie? Nadie. En una ocasión estaban Pedro y Juan predicando. Y lo llevaban ante el concilio. Tú tienes el libro de los Hechos. Y en el concilio hubo una reunión y se reunieron, comenzaron a deliberar. Y Gamaliel, lo que ha leído el libro de los Hechos, dijo: se levantó un tal Teuda predicando y exhortando. Y eso desvaneció. Dejemos a esta gente tranquilo que siga predicando. Porque si no es de Dios, va a desvanecer. Pero si es de Dios, nadie lo va a detener. No sea que nosotros estemos en contra de Dios. Amén, gloria a Dios, así es. Nada lo puede. ¿Y sabe qué? El evangelio era de Dios. Amén. Porque todavía nosotros estamos predicando. Amén, gloria a Dios. Nadie ha podido detener ni detendrá el evangelio de Cristo. Amén. Nadie. Que el Señor nos ayude a poder confiar en eso. Y a creer a Dios, y a no ser incrédulo. A creer a Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para terminar lo que Él empieza. Amén, gloria a Dios. Yo meditaba esta mañana en Deuteronomio, donde el Señor le está hablando al pueblo, diciéndole al pueblo que le iba a entregar la tierra prometida. Pero el Señor le dice: ¿sabe qué? Yo se la voy a entregar. Pero yo no se la voy a entregar por ustedes.
Yo no se la voy a entregar por su comportamiento. Yo no solo la voy a entregar por lo bien que ustedes se han portado. No. Yo se la voy a entregar porque yo le prometí a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que se la iba a entregar. Hermanos, y Josué conquistó la tierra de Canaán. Dios dijo que se le iba a entregar, pero el medio que Dios usó fue a través de una conquista. Amada iglesia bíblica, sola escritura, de tiempo de pelear. ¿Sí? El tiempo de entrar en guerra. Yo le decía al grupo de apoyo, esta semana oración. Señor, reprenda al diablo. Oración. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Amén. Vamos a orar. Yo conozco a Dios. Amén. Y sé el poder de Dios. Y sé quién es Dios. Vamos a orar. Y yo sé que Dios derribará todo el momento del diablo. Amén. Vamos a orar. Y vamos a creerle a Dios. Porque Dios nos exhorta, así como a Tomás, a no ser incrédulo, sino creyente. Bendito sea nuestro Señor. Dios nos ha traído a este lugar y muchos vientos han pasado. Da un comentario cuando estaba en la casa de que este era un ventorrillo. Dios. Pero Dios es fiel y es bueno. Amén. Y cuando Dios va a hacer algo, amada Ada, nada lo puede detener. Amén. Nada. Solo confiemos y creyamos a Dios. No sea incrédulo, sino creyente. Nuestra segunda aplicación después de la exhortación de que Jesús le da a Tomás que no sea incrédulo, sino creyente. Iglesia, nosotros estamos llamados a confiar en Dios y a creerle a Dios. Estamos llamados a dos cosas: a confiar en Dios y a creerle a Dios. Mira lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Este es un mundo de aflicción. Este es un mundo de tristeza. Este es un mundo de mala noticia. Este es un mundo que a veces va a haber y a surgir hasta diferencia. Sí. Aún hasta dentro de las iglesias. Claro que sí. Porque el pecado nos ha infectado a todos. Y mientras tenemos este cuerpo de pecado, va a haber momentos de dificultad, momentos de aflicción, de tristeza, de lágrimas. Pero Jesús dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido. Hermano, estamos llamados a confiar en Dios. En medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras turbaciones, estamos llamados a confiar en Dios. Estamos llamados a descansar en Dios. Estamos llamados a creerle a Dios. El cristiano no vive por vista, sino por fe. El cristiano no depende de las circunstancias, el cristiano depende del cielo. Estamos llamados en este evangelio a creerle a Dios. Mira lo que dice Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón, bendito la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Cómo dice la Biblia? Bendito. Y déjeme decirle
que cuando Jeremías escribió en el contexto, el pueblo de Israel estaba perdido en la idolatría. Se había vuelto en contra de Dios. Y estaba perdido en la idolatría pagana. Y Jeremías le dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Mujer de Dios que está aquí, bendita sea tú que confía en Jehová y cuya confianza tuya es Jehová. Hombre, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. En el Salmo 40, versículo 4, mira lo que dice el salmista. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Bienaventurado el varón, dichoso el varón que puso en Jehová su confianza y que no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Enfoquémonos en Dios, enfoquémonos en Cristo. Hebreo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Amén. ¿Y sabe qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay que poner los ojos en quién? En Jesús. Si lo pusiste en mí, te aseguro, sin temor a equivocarme, que tu ánimo se va a cansar y te va a desmayar. Te lo aseguro. Si lo pusiste en Alessandra, va a ocurrir lo mismo. Si lo pusiste a ella, va a ocurrir lo mismo. He puesto los ojos en Jesús. Amén. Él es el autor y Él es el consumador de vuestra fe. Es en Jesús. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios. Y hermano, podemos caer en el error de mirar a los soberbios. Podemos caer en el error de mirar a los impíos. ¿Cómo así, pastor? Sí. Si tú vas al Salmo 73, vas a encontrar a un salmista llamado Asaf, que comenzó a mirar la prosperidad de los impíos y casi sus pies se deslizaron y consideró que estaba sirviendo a Dios de Baal. ¿Por qué? Viendo la prosperidad de los impíos. Hasta que entró en el santuario, hasta que oró, dice el mismo texto. Si lo puede, le doy una tarea, puede leer ese salmo completo, Salmo 73. Dice que hasta que entró en el santuario, y cuando entró en el santuario, entonces el Señor le mostró el fin de ellos. Wow. Y vamos a buscarlo porque Salmo 73. Para que ustedes vean cómo termina este salmo, cómo termina el salmista este salmo, que es una alabanza poderosa de este salmo. Salmo 73. Dice aquí, versículo, vamos a leer el versículo 15, dice, si dijere yo hablaré con ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Ciertamente lo ha puesto en deslizadero, en asolamiento lo hará caer, como han sido asolados de repente, perecieron y se consumieron de terror. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despiertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo. Oye, como está diciendo el salmista, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en la gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas
sus obras. Es puesto en Jehová, el Señor, toda mi esperanza. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Amén. Él termina el salmo así, pero él no empieza así. Iglesia, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. En 2 Corintios 1:20 dice el apóstol Pablo hablando a los corintios: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ese Él está acentuado, y ese Él hace referencia, ¿sabe quién? A Jesucristo. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Wow. Lo que implica entonces que cuando la duda nos visite, tenemos que citarle: mira, duda, todas las promesas que Dios ha revelado en su palabra son en Cristo sí y en Cristo son amén. Cuando la incredulidad nos visite, citarle la Biblia: todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Amén. No hay justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Amén. Iglesia bíblica sobre escritura, nosotros dependemos de Dios. El pueblo de Dios depende de Dios. Amén. Que Dios nos ayude a no ser incrédulo, sino creyente. Que Dios nos ayude de este lugar a salir con una visión clara de que el Dios que nosotros le servimos está en control. Él conoce tu vida, Él conoce mi vida. Él conoce tu situación de salud, económica, espiritual. Él lo conoce todo. Nuestro Dios está en control. ¿Y sabe qué otro detalle? Él es el alfarero por excelencia. En una ocasión, citando a Jeremías 18, vino la voz de Dios y le dijo a Jeremías: vete a casa del alfarero. Y Jeremías, profeta obediente, no como Jonás, fue a casa del alfarero. Y cuando llegó a la casa del alfarero, vino palabra de Jehová sobre Jonás y le dijo: Jonás, ¿acaso cuando vio que el alfarero estaba haciendo la vasija y se le echó a perder y le rompía de nuevo, vino palabra de Jehová: ¿acaso no es esta masa en mis manos como la masa en manos del alfarero, o casa de Israel? En otras palabras, ¿acaso Dios no tiene el poder de hacer lo que Él quiere hacer de ti y de mí? Hermano, nuestro Dios Todopoderoso. Y Él está haciendo un trabajo en tu vida y en mi vida. Y yo creo que Él lo va a cumplir. Yo creo que Él lo va a terminar. Él va a permitir circunstancias en nuestra vida diariamente. Pero como dije el día pasado, la experiencia de la vida también Dios las usa para moldear en nosotros el carácter de Cristo. Amén. Todos nosotros estamos podridos. ¿Sabías tú eso? Estamos podridos. Guaco, estamos podridos. Todos nosotros. ¿Cómo así? Sí. Todos estamos podridos. Recordemos que el pecado no solamente ellos lo vieron, ellos lo comieron y se lo tragaron. Todos nosotros estamos podridos. En Mateo 15, cuando Jesús fue cuestionado porque sus discípulos comían con la mano sucia, si ha leído ese texto, se dará cuenta que Jesús dice que no es lo que entra que hace daño, sino lo que sale. Y sabemos que lavarse la mano es algo higiénico, pero los religiosos lo tenían como de otra manera.
Sabemos que hay muchas cosas que entran que sí hacen daño, pero en el contexto eso fue lo que le dijo Jesús, haciendo énfasis a lo que yo estaba reclamando. Pero ¿qué más le dijo Jesús? Pero de adentro, del corazón, salen la mentira, el engaño, la murmuración, el chisme, la contienda. Todo sale de adentro. De la abundancia del corazón habla la boca. Todo está dentro. Y Jeremías 17:9 dice: engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Hermano, tu corazón y mi corazón es engañoso y es perverso. Y todo lo que sale de tu corazón y de mi corazón, y todo lo que mi boca habla, sale de tu corazón y de mi corazón. El Señor nos ayude a creer a Dios. Y ahora cerrando y decirle: Señor, dame un nuevo corazón. Un corazón que crea tu palabra. Un corazón que confíe en lo que tú has revelado. Dame un entendimiento para yo no ser como Tomás y apreciar que tú me llamas bienaventurado. Que Cristo ya dijo en el versículo 29: bienaventurado, dichoso, privilegiado, lo que no han visto y creyeron. Ahí está tú, ahí estoy yo, y ahí estarán todos aquellos que vengan en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Tú eres un bienaventurado, tú eres una bienaventurada. Que hoy sacamos de aquí gozosos, pero pidiéndole al Señor: Señor, ayúdame a ser creyente y no incrédulo. Amén. Ayúdame a creerte a ti por encima de cualquier circunstancia. Bendito Dios. Ayúdame a no desesperarme, a saber esperar en ti. Porque tú conoces mis necesidades. Tú conoces mi vida. Yo estoy en tu mano. El cristiano tiene un padre y es Dios. Y todo padre está pendiente de la necesidad de sus hijos. Dios conoce tu necesidad. No nos desesperemos. Y confiemos en Dios, que en el momento menos indicado, Él provee lo que a ti y a mí nos hace falta. Amén. Él está en control, Él reina y Él es fiel por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, gracias. Queremos darte gracias por esta mañana. Perdona toda incredulidad. Perdona, oh Dios, toda falta de fe. Y yo quiero cerrar este tiempo de predicación como en una ocasión Pedro te pidió que aumente su fe. Yo quiero pedirte en esta mañana: aumenta nuestra fe. Ayúdanos a creerte a ti, a confiar en ti y a descansar en ti. Señor, tú estás en control absoluto de esta iglesia, de la vida de cada hermano, de cada hermana, de la vida de cada uno de tus hijos. Señor, en ti confiamos y en ti descansamos. Señor, esta iglesia está en tus manos. Por lo que vimos esta mañana, nuestro hermano Jacob, otra cosa más que nos ofreció para servirte en este lugar, es una muestra de tu fidelidad hacia nosotros. Señor, gracias. Bendito sea tu nombre. Amén. No es por nosotros, eres tú que lo haces.